Buenas noches, bienvenidos sean todos al programa número 32 de la sección de los profetas, Haftará, le llamamos los libros sellados, correspondiente a la Parashá, Behar, de Levítico 25 y dos versículos del capítulo 26. En aquella ocasión, en Behar, vimos temas como el año sabático, el año del jubileo, la obediencia, las leyes sobre el rescate de las propiedades, que en este último tema es en el que se hace clic con esta Haftarah, que nos va a tocar estudiar al profeta Jeremías, el capítulo 32 del versículo 6 al versículo 27, donde pues precisamente habla sobre una prioridad que Jeremías rescató, una propiedad de un familiar, y donde se aplican pues estas leyes que estudiamos en Levítico 25. En algunos otros años esta porción será una porción doble, junto con la próxima Parashá y Haftarah, que es Bejucotai, que veremos la próxima semana, y también que sería la última Parashá y la última Haftarah correspondiente al libro de Levítico. Pues sin más, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Memo? Buenas noches. Pues aquí otra vez dando lata. eh, Se sintió como que hace mucho, ¿eh? Como que sí, siento que fue hace mucho, pero fue porque no grabamos una semana. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Corre ya casi mitad de año civil. Es que rápido se ve el tiempo, Memo. Qué rápido, sí, es ya pues prácticamente junio cuando se está escuchando, no, todavía creo que es mayo, cuando se está escuchando esta Haftarah, pero ya casi casi junio, como dices, ya casi se termina la mitad del año civil. Pues también en cuestiones del año bíblico, digamos, pues ya casi llegamos al tercer mes. Este, Claro, ¿no? El en tiempo vuela. cuestión del ciclo de estudio de la Torá y de la Haftarah, pues ya vamos pues, más de la mitad. Entonces, sí, rapidísimo, Sí, rapidísimo que va este año. ya lo creo. Y pues bueno, nada más recordarles que como todos los audios, están grabados, ya pues son bastantitos audios. Por ahí me llegó un mail o no me acuerdo, una notificación de la página que ya hay 200, no audios, pero 200 publicaciones. Que se han hecho entre las noticias, entre artículos de Elizabeth y los audios, ya son 200 cosas que hemos dado clic y que compartimos. Y Entonces, pues ya cosas que son, aprender, ¿no? sí, 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 sobre todo. Entonces, pues hay bastantes audios ya grabados, ahí en la página, en YouTube, en iTunes, los puedes escuchar directamente en internet o bajar a tu computadora. Todo es gratis, todo lo hacemos pues por el amor a Dios, por las ganas de compartir lo poquito que sabemos, Ya lo creo. que ahí estamos platicando ahorita fuera de aire, que pues realmente no sabemos nada. Cuando platicas con otras personas, pues es cuando te das cuenta, ¿verdad? Claro. No, que estamos en pañales. Exacto. Este es un Entonces, viaje que no termina. Hace poquito me preguntaba alguien, oye, pues esto es un chorro, ¿no? Hombre, le dije, yo siento que todavía no sé nada. ujú. Entonces, no, la verdad es que yo todavía me estoy preguntando por qué no hay tanta gente. Fíjate, tenemos 4.500 seguidores en Buscando lo Escondido y nadie se anima a grabar con nosotros. Sí, hombre, ¿eh? Sí, pero así, sí, Digo, se ha hecho la invitación varias veces pero ahí va y de no. nuevo, ¿no? Si usted tiene algo interesante que decir, súmese al proyecto y pues todavía, Memo todavía tiene muchos planes en los que usted puede participar, así que escríbale y pues póngase en contacto con nosotros. Claro, sí, sí, pues el chiste es, pues enriquecer pues a todos, ¿no? Claro, Aprender de unos de otros. exactamente. Porque, pues como por ejemplo cuando estábamos platicando sobre la fiesta de Pesaj que pasó hoy, Panes sin Levadura, pues ahí me platicabas, ¿no? De Luis que te hizo un comentario de lo que él interpretó de la fiesta y pues sí, nos hizo bien interesante y no lo habíamos visto desde ese punto de vista y pues tiene mucho que ver o todo que ver, y pues así es de poquito en poquito vas, pues formándote, ¿no? Formando todo ese, Opinión, criterio, exactamente, el todo eso, criterio exacto. para que cuando alguien llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Este vaso es azul. Ah, caray, espérate, yo lo veo verde, ¿no? Así es.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Para no creer todo lo que nos dicen. De hecho, ni siquiera creer lo que dice Gabo, ni siquiera creer lo que digo yo. Exacto. Todo lo que decimos, pues a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si dice eso la Torá, si dice eso el Tanaj o el Nuevo Testamento. A ver, deja ver esa referencia histórica que dijo Gabo, a ver si es cierto o de dónde la sacó, a lo mejor es de una página, pues que es Que- amarillista, ¿no? O cosas así o que se que no hay. fusila, ¿no? Ajá, entonces siempre, siempre, siempre esa es la invitación, que todo lo que digamos nosotros, también, o sea, todo en tela de juicio y siempre hay que asegurarnos, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces vamos a estudiar el día de hoy a Jeremías, capítulo 32. Empieza en el versículo 6, termina en el versículo 27. Antes de estos versículos hay cosas interesantes. Después de los versículos hay cosas muy, muy interesantes, que a mí me gustan mucho en este capítulo. Pero pues bueno, ya sabemos que aquí vamos a estudiar esta porción, que es la que toca según la tradición rabínica de la lectura de la Haftará y la tradición askenazi. Entonces, comenzamos leyendo el versículo 6, capítulo 32, y dice: Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí, ¿no? Y aquí, nada más, antes de seguir leyendo, ¿en dónde estaba Jeremías cuando recibió esta palabra del Señor o qué estaba pasando en ese momento histórico? ¿Qué estaba ¿Tú pasando? sabes? Claro, claro. Dicen que se peleó con su suegra, Memo. Porque sus hijos lloraban mucho, algo así. No, fíjate que es muy importante empezar con esta pregunta porque, bueno, la historia de Jeremías, Memo, es una historia pues que abarca por lo menos unos 80 años, ¿no? Entonces, no nada más vale la pena geográficamente en dónde se encontraba Jeremías. Bueno, Jeremías, me imagino que tú traes algo de información. Em, Jeremías está en Jerusalén, la ciudad está a punto de ser tomada por los babilonios, incluso fíjate que me llamó mucho la atención porque ya se han llevado, ya ha estado denunciando una y otra vez que los babilonios no van a regresar el tesoro del templo. Y este es el contexto en el que se encuentra Jeremías, ¿no? Entonces, Jeremías además está en la cárcel, ¿no? Por ahí se hace una comparación de esta profecía con las partes que son como históricas del libro. Recomiendo un libro muy interesante para entender el mensaje de Jeremías. Está en Google Books, ¿no? Se llama ¿Cómo leer el libro de Jeremías? Es una explicación así con peras y manzanas de absolutamente todo lo que está sucediendo con Jeremías. Entonces, nadie sigue a Jeremías, Jeremías está solo, está en la cárcel, y así como está en la cárcel, pues va a pedirle a Dios unas cosas muy extrañas. Exactamente, pues ya lo dijiste todo. Uf, uf, No, digo, pues realmente, ¿no? pues lo que viene siendo, ¿no? O déjame A invento ver, algo échale, para échale, pues también que... decir algo yo. Sí, pues bueno, está en la cárcel Jeremías y pues uno podría pensar, ¿no? Bueno, pues soy profeta de Dios, pues por alguna razón estoy en la cárcel, mi ciudad está sitiada, pero bueno, estoy esperando, contando los días a ver cuándo me va a dar el próximo mensaje de Dios y pues a lo mejor me va a decir que pues que ya voy a salir de la cárcel o no sé, que ya va a ser liberada la ciudad o algo así, ¿no? Pero no. Claro, que normalmente, Memo, es el concepto de bendición que la gente entiende, ¿no? O sea, soy bendecido, pues tengo abundancia de todo, sobre todo económica, tengo que comer, estoy contento. ¿Quién iba a pensar que estando en la cárcel se puede estar bendecido, eh? Ujú. Sí, digo, ahí si nos acordamos de José, por ejemplo, el soñador, Claro, es un claro ejemplo, ¿no? de que esto no Que siempre es estuvo en la así. cárcel, que fue bendecido en la cárcel y eso no quiere decir pues que salió luego de la cárcel ni nada de eso, ¿no? Sino estuvo haciendo algo, por algo estuvo en la cárcel varios años, mismo Daniel, pues son varios, ¿no? Varios que han pasado por cosas
así fuertes de ese tipo que uno podría pensar, no, ese cuate se me hace que ya anda con cosas bien raras, anda con cosas de antes y pues por eso le va mal, pero Sí. pues, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, el versículo 7 dice, y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salún, o sea, un primo de Jeremías, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, que Anatot es la ciudad natal de Jeremías. Dice, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano, ¿no? Que es lo que comentaba ahorita en la introducción. Allá en Levítico 25:49 dice un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes, que es el que podía comprar o redimir ese campo de ese pariente. Dice, y si llega a prosperar, él mismo podría pagar su rescate, ¿no? O sea, la misma persona que lo había vendido, que pues también habíamos platicado un poquito de esto, creo que la sesión pasada. Ahí por ejemplo en Ruth 4 hay una discusión ahí con vos y otro pariente sobre quién tenía el derecho de redimir un terreno. Pues estaban hablando ahí parientes y cuando el pariente el más cercano, digamos, que tiene pues la mano para redimir el terreno, si él dice, no, sabes que yo no lo quiero, pues pasa al siguiente pariente, ¿no? Entonces, pues aquí otra vez Jeremías en la cárcel, Jeremías en una ciudad que está sitiada, que está a punto de ser tomada, y llega la palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Va a ir tu primo y le vas a comprar un terreno. Entonces, yo creo que ha de haber dicho Jeremías, mande. Sí, o sea, y además Jeremías sabe, Memo, que pues la ciudad va a ser destruida y va a caer en manos de Babilonia. O sea, ¿por qué Dios no le dijo ahorra ese dinero? ¿No? Porque no le dijo cómprate un terreno, pero a lo mejor allá en Babilonia o haz una inversión en un terreno, pues para que no te toque la guerra, ¿no? Tal parece que a Jeremías le va a tocar vivir incluso la frustración de ver que algo que acabas de comprar se le va a ir de las manos, ¿eh? O sea, Claro. este Dios no tiene nada que ver con la percepción tradicional de Dios. O sea, Dios siempre nos pide que hagamos cosas que no parecen ser las lógicas y parecen no tener sentido. Qué raro, ¿no, Memo? ¿Será que Ujú, es ujú. diferente el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo? Sí, o sea, O será diferente el Dios del Antiguo Testamento y lo que entendemos del del Nuevo, ¿no? nuevo, exacto. Entonces, definitivamente es algo que yo invitaría a la gente a que este Shabbat, porque este audio, bueno, va a ser publicado en Shabbat, considere un poco, ¿eh? De verdad es que parece ser que la enseñanza que Dios va a dar a través de la vida de Jeremías y a través específicamente de este acto de comprar el terreno es más importante que el bienestar de Jeremías. O sea, ¿cuánta gente, Memo, habrá allá afuera pensando así? Ujú. Sí, porque ahí esa ciudad o ese terreno en la ciudad de Anatot, que es la ciudad natal de Jeremías, está algo así como 7 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Entonces, pues si ya Babilonia va a tomar Jerusalén y obviamente pues las zonas aledañas, pues para qué quiero comprar un terreno que Exacto. pues ni lo voy a poder disfrutar, va a ser de los babilonios. Entonces, Claro, pues, exacto. O sea, si usted conoce un profeta de Dios, pues chéquese si el mensaje del profeta es tan importante que no importa si eso incluso llega a afectar al profeta, ujú, ¿no? sí, Imagínate, o sí, sea, a sí. ver, ¿por qué no le pide que compre unas latas de atún para cuando llegue el exilio, ¿no? Unas Pues cisternas y sí. que las llene de refresco o algo, o sea, pues, vienen tiempos difíciles, ¿no? Y sin embargo, Dios sigue poniendo por encima el mensaje antes que el bienestar del mismo profeta. Es como un acuerdo tácito que se tiene entre Dios y el profeta. El profeta se va a entregar tanto al mensaje que no importa si eso hace que el profeta quede mal con la sociedad. De verdad, eso me impresiona mucho, Jeremías. Ujú, sí, sí, sí. Y esta es la segunda vez como que Dios también trata, a lo mejor de forma, por un ladito, pero trata el tema de la economía, ¿no? También, porque no sé si te Claro. acuerdas en otra Haftarah hace yo creo como un mes que veíamos el tema también de que estaba sitiada la ciudad, y que era carísima la comida, y de repente le dice Dios, ¿sabes qué? Mañana en la tarde o hoy en la Ah, sí. noche, va a ser la comida súper barata porque pues va a haber otra vez abundancia y que uno el portero
del rey dijo, no, hasta crees, no, no te creo. Y que le dice, pues Pues sí lo te vas a ver y creo. no lo vas a disfrutar. Y ahí, o sea, se ve, ¿no? El tema de la demanda pues el costo y la demanda, ¿no? Y aquí pues otra vez, porque vamos a ver más adelantito, pues en cuánto compró ese terreno, que pues era un precio pues realmente muy bajo, ¿no? Pero igual, o sea, un precio muy bajo, pero pues para qué lo quiero si Babilonia Claro. va a tomar. Y bueno, dice, y también pues podríamos ponernos a pensar, ¿no? Y yo creo que todo eso jugaba también en la mente de Jeremías, ¿no? Ok, está bien Dios, va a venir, lo voy a comprar, pero pues estoy en la cárcel, no tengo dinero, ¿me van a dejar? ¿Van a venir testigos? ¿O cómo le voy a hacer, no? O sea, a ver Dios, ¿cómo le vas a hacer? Claro, ¿cuál es la utilidad de esto? Y bueno, dice el versículo 8, en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hamananel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Y dice, entonces comprendí que esto era palabra del Señor, o sea, a lo mejor al principio dijo, se me hace que estoy muy cansado y no le entendí bien. Pues sí, ¿no? Claro, no, no, y mira, hay tantas razones por las cuales este pariente le está diciendo eso, o sea, a lo mejor era pobre, dice, oye, pues ya está sitiado, tengo problemas económicos, mira, es una urgencia, pues cómpramelo, ¿no? Ujú. Y Jeremías, pues dice, bueno, no, nunca voy a recuperar ese dinero. Sí, sí, pues bueno, está bien, Bueno, lo compro. pues ya que, Ya me dijo Dios, pues sí, pues bueno, de pasada, ¿no? ni modo que el día que no. Y bueno, dice, y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Me puse a ver en otras ocasiones donde se hacían transacciones con monedas de plata, por ejemplo, a José, a Joseph, mucho tiempo atrás fue vendido por 20 monedas de plata, o sea, un hombre fue por más monedas de plata que lo que fue este campo. En Oseas 3:2, una mujer junto con toda una carga y media de cebada, decía que fue vendida por 15 monedas, o sea, también una mujer y una carga de comida fue menos que el valor que estaban pagando ahorita. Y en Cefanías capítulo 11 también dice que Cefanías estaba cobrando un salario de 30 monedas de plata, ¿no? Valga. O sea, un salario, pues no sé si de 15 días, de un mes o de cuánto, pero también, o sea, nos habla de que realmente el valor del terreno pues está muy bajo, ¿no? Claro. Y bueno, dice, reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido, ¿no? O sea, también qué interesante que nos diga todos esos detalles, ¿no? O sea, que no nomás, sí, te lo compro, ten, y que ya se brinque de eso, Dios a otra cosa, sino nos da detalles de cómo se hacían las cosas, que tenía que haber testigos, que se tenía que hacer firmas, que pues en aquellos tiempos había sellos, y pues había pagado el precio, ¿no? Entonces, o sea, como que, pues yo creo que de ahí son muchas de las bases, pues de lo que hasta estos días hacemos. Claro. Y dice versículo 11, luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra. Claro, que, Y que, ahí que, pues, que, que ¿cómo está eso, eso, no? claro, exacto, eso suma a lo que acabas de decir del verso anterior. O sea, la organización civil era tan fuerte que incluso se hacían este tipo de contratos, traían 3 documentos por lo menos, ¿no? Ujú. Sí, ahí estaba escuchando, cómo era ese proceso, pues tomaban un pedazo de pergamino. Hacían básicamente dos copias a mano, en el mismo pedazo de pergamino, pues con los términos, las condiciones en las que quedaron, se enrollaba una mitad, o sea, una de las dos copias se enrollaba y la otra mitad quedaba pues abierta, por eso habla de una copia sellada, de una copia abierta y luego ya se le hacían dos hoyitos a la copia abierta para que pasara el cordón y ya se ponía el sello pues de la familia o de la persona, ¿no? Entonces, de tal forma que si en un futuro había algún problema y decía alguien, pues no, ¿sabes qué?
este terreno pues, es mío realmente, pues podían ir con ese pergamino con un juez y si ya había más dudas, pues abrían el sello para ver que tanto la copia cerrada como la abierta pues coincidieran y pues ya se dictaminaba pues de quién era realmente la propiedad, ¿no? Claro, era como, Este, como un registro público de compras y ventas, ¿no? Y habría que ujú, pensar en el país de la gente que nos está escuchando cuáles son los requisitos, ¿no? El último de ellos es como si fuera una factura de venta, ¿no? así es. Y de este tipo de documentos, así con los sellos, se han encontrado muchos, ¿no? O sea, muchos en Jerusalén y en varias partes. En la mayoría, pues nada más ya está el sello con las cuerditas, porque pues muchos de ellos fueron incendiados, si no decir que casi todos. Y ahí por ejemplo, hay una referencia de este versículo que nos manda Isaías 29, 10, 11 y 12, que está hablando de algo similar a esto, que dice Isaías 29, 10, dice, el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño, a los profetas les cubrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. Dice, para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lee esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo porque está sellada, ¿no? Está enrollada y con el sello. Y dice, y se le dan el rollo a alguien que ni siquiera sepa leer y le dicen, lee esto por favor, este responderá, no lo sé leer, ¿no? O sea, hace una referencia ahí por la forma en que se hacían este tipo de escrituras, por llamarlo de una forma, que realmente en hebreo antiguo, siempre que se refiere tanto a una carta como a un convenio, incluso a la carta de matrimonio o a todo un libro, se le llama Sefer. Entonces aquí pues también en Isaías está haciendo referencia a un Sefer, a un libro y pues es un libro sellado, ¿no? Así como el título de nuestros audios. Es- por eso le pusimos ese nombre, ¿no? Exacto. Exactamente. Por eso y por otras razones, ¿no? Digo, evidentemente, los libros sellados pues, hacen una referencia a que muchos de estos libros no se entienden, ¿no? Fíjate que hay otro tema muy interesante, Memo. Fíjate que el otro pueblo que estaba muy organizado respecto a los contratos era el pueblo de Babilonia. Y la mayoría de las veces el pueblo de Babilonia utilizaba contratos de arrendamiento que no eran otra cosa más que contratos de compraventa por tiempo limitado. Ya me puse muy técnico, ya lo sé. Pero lo que te quiero decir es que esta observación tiene muchísimo que ver con el tema del que estamos hablando y ahorita te voy a explicar por qué. Ok, ¿ya? Sí, ya. ¿Ya me lo vas a No, explicar? no, ahorita conforme avancemos en los otros versículos. Bueno, dice versículo 12, dice, y le entregué a Baruch, hijo de Nerías, que Baruch pues, fue el único, ¿no? Que siguió a Jeremías, y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, que eran pues los testigos que habían firmado la escritura, y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia, y con ellos como testigos le ordené a Baruch, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo. Y ahí pues bien interesante que, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qumran, muchos de estos rollos fueron encontrados precisamente en vasijas cerradas y pues ni más ni menos que por ahí de 2000 años mantuvo estos rollos en muy buenas condiciones, ¿no? No sé si habrán aprendido eso de este pasaje o si pues ya era algo pues que sabían desde No, antes. sí sabían desde antes, Memo. La base es el código de Hammurabi. Acuérdate que la primera gran civilización es la Sumeria, entonces el código de Hammurabi viene desde entonces, ¿no? Si nosotros leemos un poco sobre este código y sobre la forma en que los babilonios hacían los contratos, vamos a dar cuenta que como había muchas disputas en cuanto a de quién era un terreno,
se tendía a guardar una copia dentro de vasijas o bien labrarse en piedra, ¿no? Obviamente ya la escritura había evolucionado un poco más y ya los contratos en piedra no eran tan comunes, pero tenían como propósito dar como una base o una evidencia muy fuerte de que esa operación se había hecho, ¿no? Entonces, si tú ves en el código de Hammurabi, te explica exactamente cómo se hacían en esa parte del mundo. Hay que recordar que los sumerios y Babilonia, por supuesto, son la cuna de la civilización. De ahí jalaban todas esas costumbres, fíjate. No, muy bien. Y bueno, entonces versículo 15 dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Y aquí pues viene algo por lo interesante, ¿no? Dice, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Wow. Entonces, pues, órale, ¿no? Ese es el centro del mensaje. Claro. Sí, o sea, ¿por qué me estás pidiendo que compre ese terreno que ni voy a poder habitar? Pues bueno, yo sé que aquí no se acaba la historia, ¿no? Claro. Bueno, hay mucha más historia que contar y pues ahí, como dices, ¿no? O sea, pues también la obediencia, ¿no? De Jeremías, que pues bien pude haber dicho, no, hombre, ya se olvidó de mí, estoy en la cárcel y sí siento como que me habla, pero yo creo que ando medio pacheco. Ok. ¿Por qué te ríes, Gabo? No, porque esas palabras no las usas. Oye, y luego, Es que ahí me llegó un te libro, llegó un libro. Ah, deberías de compartírmelo. este, pues hay, por ejemplo, hay una referencia, ¿no? Obviamente a Amós, Claro. 9:14, 9:15, que dice, restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos, beberán su vino, cultivarán huertos, comerán sus frutos, pues que es pues, lo que le está diciendo ahorita aquí a Jeremías, ¿no? Entonces, pues qué gran esperanza y pues digo, en este año, en el 2016, pues lo podemos ver que se sigue cumpliendo, ¿no? Y que pues, el pueblo de Israel reverdeció, que están en la tierra, que están plantando sus viñas, que están plantando sus frutos y pues los comen, ¿no? O sea, los plantan para ellos y pues es un cumplimiento de esto que le dijo Dios aquí en Jeremías y que le dijo a Amós, ¿no? Claro, y la otra pregunta, Memo, sería, ¿qué pasaría si se encontrara hoy ese rollo de Jeremías? Pues ahorita esa ciudad es árabe, ¿no? Claro, ¿no? O sea, Entonces, imagínate el impacto que eso daría a la sociedad, o a lo mejor ya se encontró y está escondido, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que llama mucho la atención que el documento sea sellado y sobre todo que sea colocado en una vasija de arcilla como, vamos, si la costumbre era que siempre se guardaban en vajillas de arcilla, como ya comentaste, que se han descubierto ese tipo de rollos ahí cerca del Mar Muerto, ¿por qué Dios expresamente pide que perdure por mucho tiempo el documento? ¿Será que va a ser encontrado algún día? muy probablemente. Probablemente pudiera ser, ¿no? Francamente es que busqué referencias, pero fíjate que no hay todavía de algo así que se haya encontrado. Si no, pues bueno, con, con un montón de publicidad ya se hubiera dado a conocer. Ya aparecerá. Ya aparecerá a lo mejor un día. Así es. Y bueno, entonces dice el versículo 16, después de entregarle la escritura a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor. Jeremías está hablando. Versículo 17 dice, Señor mío, o Señor mi Dios. Y aquí esa palabra Jeremías la usa varias veces, que realmente la palabra en hebreo, pues se nos va a hacer muy fácil, a los latinos decirla, ¿no? Porque es ajá. Ajá. El que más usa esta palabra es Jeremías y es una palabra que se utiliza como exclamación de sorprendido o incluso a veces de duda, de no creer, ¿no? Así como si te dice, no sé, tu jefe en el trabajo, oye, te encargo que hagas esto y esto y te quedas tú, ¿como para qué? Así es como normalmente lo utilizan, ¿no? No, y Entonces, literalmente estoy viendo ahorita y es Aleph, hey, hey, ajá, sí es ajá. ajá, Qué interesante eso. sí. Ahí, por ejemplo, si vemos dónde se utiliza en Jeremías 1:6, cuando
dice, ajá, soy muy joven y no sé hablar, o sea, que Dios le estaba diciendo que lo iba a utilizar y que dice, ajá, o sea, no, ¿cómo crees? Wow. En Jeremías 4:10, también decía, ah, Señor, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? O sea, también como un poco de duda, ¿no? Incluso en Jeremías 14:13, y en Ezequiel 11:13 también, se utiliza, ahí creo que hay 15 veces que se utiliza esta palabra a lo largo del Tanaj, pero pues sí es un poquito entre que duda y sorpresa, ¿no? Entonces aquí dice, ajá, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, y para ti no hay nada imposible, ¿no? Este, Sigue diciendo el 18, dice, muestras tu fiel amor a multitudes de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de tus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es Yud-Heh-Vav-Heh, Sebaot, o Jehová Sebaot, el Señor Todopoderoso. Y ahí, digo así rápido, tocamos el tema, creo que ya lo hemos tocado en algunas otras ocasiones, cuando dice aquí, también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados, que Ezequiel nos aclara, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Ahí en el capítulo 18, pues desde el 5 hasta el 19, donde nos cuenta Ezequiel, o nos describe más bien, que si un papá bueno tiene un hijo malo que se desvía, dice, pues el hijo va a pagar por sus iniquidades, ¿no? Y el papá no. Pero si ese hijo malo tiene un hijo a su vez que pues que no anda en los caminos de su papá, que hizo las cosas mal, pues ese hijo bueno no va a pagar por los pecados del papá, ¿no? Sino, ¿por qué hace este tipo de comentarios de que los hijos pagarán por la iniquidad de los antepasados? Pues porque por lo general, o a lo mejor en el mayor por ciento de las ocasiones, si tu antepasado, si tu papá anduvo en malos caminos, lo más seguro es que pues tú vas a andar en malos caminos, ¿no? Porque pues es lo que aprendiste Exacto. de tu papá. Pero pues ahí Ezequiel nos aclara muy bien que si tu papá anduvo en malos pasos y tú este, eres recto ante los ojos de Dios, pues no te va a cobrar la factura de tu papá, ¿no? Entonces ahí, si tienen tiempo, Ezequiel 18 del 5 al 19, en el versículo 19, que es el último de toda esa historia, dice, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Y luego responde, porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica, tal hijo merece vivir, ¿no? Entonces, en todo ese capítulo habla sobre un hombre justo. Entonces aquí al final, en el versículo 19 de Ezequiel 18, nos dice que es un hombre justo para Dios, ¿no? Que dice, el justo y recto obedece mis decretos y los pone por práctica. Entonces, pues, Ahí está. ajá. Ajá. Sí, es muy interesante eso, Memo, porque dentro de todo esta orden confusa que le da Dios a Jeremías y en la que participa Baruch, que por cierto algunos creen que era un escriba y que por lo tanto podía darle fuerza a este contrato de compra-venta, Memo. eh, Jeremías no entiende, fíjate. Jeremías no entiende y hasta que le dice, es que esto es el reflejo de algo que va a suceder, es cuando entonces Jeremías dice, ya te entendí. Ujú. O sea, imagínate si Jeremías batalla un poco para entender lo que Dios le trata de decir, ¿qué podría pasar con el resto de los mortales simplones que somos? No, pues No, estamos pues hay que perdidos. darle como unas 3 vueltas, ¿no? A los mensajes, o sea, replantearnos una y otra vez qué es lo que estamos entendiendo y cómo percibimos a Dios. Sí, sí, pues es que siempre, y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Que de repente leemos algo y decimos, pero esto pues qué tiene que ver, y ya cuando lo ves a gran escala dices, ya entendí, ¿no? O sea, como en este caso, a lo mejor lo lees 2, 3 veces y sigues preguntándote, pero ¿en qué momento le contestó Dios para qué lo compró? ¿No? Claro. Claro, ¿te has puesto a pensar, Memo, por qué el precio de esta compraventa? Es lo que te digo, la verdad es que todo es bien diferente. ¿Por qué sería, Memo, que se terminó un precio de venta tan bajo?
No sé. Qué raro, qué raro, ¿no? O sea, de pronto si lo ves en retrospectiva y dices, bueno, ¿y por qué fue tan barato? O sea, si está hablando Dios de la tierra en la cual en otras partes de la Biblia nos dice que sus ojos siempre están puestos sobre esa tierra, si dice que se las va a regresar a los judíos, pues ¿por qué no ponerle un precio muy alto, no? Pues en todo caso, Pues pues, o a no lo mejor vale la tierra. económico fue muy bajo, ¿no? O sea, hablando pues de dinero o de economía, digo, no sé que si cuando se decretó que Israel iba a volver a ser nación en los tiempos en los que vivimos, si hubo dinero de por medio, seguramente que sí, porque pues nada es gratis en este mundo o en esta vida, pero pues a los ojos de las naciones, pues fue un decreto y fue, pues digamos, gratis, ¿no? O sea, no compró el pueblo de Israel su pueblo, pero eso no quiere decir que fue fácil, ¿no? O sea, costó muchas vidas y costó mucho esfuerzo y muchas otras cosas. Claro, aunque a quien no le costó esfuerzo recuperar la tierra en realidad fue a los judíos, Ujú, ¿no? exacto. Bueno, resulta, Memo, que en el código de Hammurabi este el que te hablo, una vez que se tradujo, hay muchas traducciones en línea, les recomiendo por ahí que bajen alguna, se encontraron 12 tablas, ¿no? Que definían en Babilonia cómo eran este tema de las compraventas. Y bueno, estamos hablando de cosas que sucedieron 900 años antes de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando de documentos muy antiguos. Y resulta que hay una tabla en particular que habla exactamente de cómo son estos contratos y esta tabla es la tabla 6 y nos explica que cuando una persona se obligaba, perdón, al pago de la compraventa de un terreno o de cualquier cosa que fuera, y si la persona no tenía la capacidad de hacer el pago, la única manera de recuperar ese terreno o esa propiedad era pagando el doble, según las leyes babilonias. No, en otras palabras, ¿será que lo que Dios está tratando de decir es que para Dios es muy fácil recuperar la tierra? Sí, les está Ujú, diciendo a los judíos, para ti va a ser muy difícil porque te vas a ir, pero en realidad para mí no es tan complejo, ¿no? Recuperar esa tierra y volver a dártela, a lo mejor. ujú, pues sí. Y eso fue tal como sucedió, o sea, realmente los judíos no lucharon por la tierra de Israel, sino que llega Ciro el Persa y Ciro el Persa les dice, anden y regresen, el Dios de ustedes me dijo que pues, ustedes podían recuperar la tierra. Entonces lo Ujú, único que tienen que hacer es agarrar sus cosas e ir. Es más, vamos a construir el templo al Señor. pues sí. Sí, eso fue todo, ¿no? Obviamente en ese proceso, pues la historia judía se complica un montón porque muchos judíos se quedan en el territorio conquistado por Persia. Pero en realidad ellos Claro. simplemente un día fueron y les dijeron, si quieren ya pueden regresar. Ujú. Cualquier parecido con la actualidad. Actualidad no es mera coincidencia, o sea, todavía me parece ser que le costó más al pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial recuperar su tierra, porque ahí sí no había ni cómo irse, man. Sí, sí, sí. Ahí andaban los pobres en un barco yendo de un lado para otro y y en un barco viejo porque nadie les quería dar ni siquiera un barco, o sea, es decir, sí, sí puedes irte, ¿y cómo me voy a ir? No, pues ahí sí no te puedo ayudar. Sí. Fue una situación muy difícil, pero bueno, definitivamente este principio lo vemos ahí, ¿no? Cada vez que Dios dice es de ellos, pues es de ellos, ¿no? Y no cuesta tanto y no hay que pagar tanto para recuperar la tierra. Al contrario, ¿no? Al pueblo judío se le dio dinero para que invirtiera y al pueblo palestino también, ¿no? Se le dio un dinero para que invirtiera en instituciones, en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, este es como un tema constante en la Biblia y no nada más en la Biblia, sino en la vida de Israel. Así es. Muy bien, muy interesante. Sí. Y bueno, dice el versículo 19, tus proyectos, sigue hablando Jeremías, ¿no? Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merecen, según su conducta y los frutos de sus acciones. Y pues ahí, qué padre y qué miedo Sí, exacto. que Qué Dios bonito y está qué viendo miedo. todo lo que hago.
Sí, hombre, porque pues no es lo mismo pues dejar de hacer cosas o hacer cosas cuando me ve la gente, ¿no? Cuando estoy solo es cuando Es cuando se pone muy difícil. se pone difícil y pensar que Dios me está viendo, híjole, En todo momento, ¿no? sí, O sea, no es como, me meto a un techo y ya no, Dios ya no ve el telescopio que tiene. No, 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 no funciona así. las paredes no tienen nada que su telescopio no pueda ver, ¿verdad? Exacto. Y ahí digo, reforzando eso en Jeremías 16:17 dice, ciertamente mis ojos ven todas tus acciones, ninguna de ellas se me oculta, tu iniquidad no puede ocultarse de mi vista. Mismo Jeremías 23:24 dice, ¿podrá el hombre un escondite donde yo no pueda encontrarlo? O sea, ¿podrá el hombre hacer un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Entonces, pues sí, no, o sea, sí está padre, pero Pero también claro, ahí sí depende cómo actúes, ¿no? No, hay otro verso que dice, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. ¿No? Entonces, como tú dices, digo, si haces el bien, pues qué bueno, ¿no? Porque un día vas a ser reconocido, no en este mundo, en el otro. Pero al revés también funciona. así es. Entonces, bueno, versículo 20. Uy, Uy, se me pone la piel chinita. Dice, tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Y pues hay algunas sectas del judaísmo, ¿no? Que te enseñan, sí, pues en aquellos tiempos, en el Éxodo, en los profetas, pues sí, se veían los milagros de Dios. Ahorita pues ya no tanto, pero pues realmente yo creo que se siguen viendo tanto a nivel grande, pues al menos por ejemplo en la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, o sea, realmente si ves la historia, que pues no es muy lejana, está muy cerquita aquí en 1960, pues es un milagro, o sea, no puedes explicar cómo Israel venció esa guerra más que pues por un milagro, ¿no? Un milagro por la mano de Dios y pues en tu vida diaria, ¿no? O sea, tantas cosas que ves que a veces, pues ya por tener nuestra mentalidad tan cerrada, pensamos que son coincidencias, pero pues para Dios no hay coincidencias, ¿no? El ver cómo de repente una familia de la nada empieza a querer acercarse a estudiar, a tratar de entender por qué en la Biblia dice una cosa y en la comunidad a la que voy, en la iglesia a la que voy me dicen que haga otra. O sea, eso es un milagro, ¿no? Cómo en algo tan chiquito o tan grande Dios lo seguimos viendo, pues simplemente en que nazca una persona, en que puedas respirar, en que tantas cosas, ¿no? Que pues si no lo vemos como milagro, pues híjole, estamos perdidos, ¿no? claro. Y sigue diciendo el versículo 21, tú con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror sacaste de Egipto a tu pueblo, que pues ya hemos visto muchas veces que recordamos a Dios, ¿no? De cuando el pueblo fue sacado de Egipto y que precisamente platicábamos cuando estudiamos aquella parasha o aquellas parasha, pues ¿por qué Dios hizo eso? O sea, ¿por qué Dios tuvo que ir a meter a su pueblo a Egipto para después ir a sacarlo, ¿no? Y pues veíamos que pues era para darse a conocer al mundo y pues vaya que lo logró. Y dice el versículo 22, le diste a Israel esta tierra, ahí donde estaba, Jerusalén, donde abunda la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados, ¿no? Versículo 23, pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron, ni acataron tu ley, ni tampoco hicieron lo que le habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Entonces, pues hay muchas bendiciones, pero también hay muchísimas maldiciones, ¿no? Si nos acordamos allá de Deuteronomio, pues dice, te ofrezco o te voy a escoger la bendición y la maldición, y si los contamos en versículos, la maldición era, yo creo que más del doble, o Claro. si no es que el triple de las bendiciones, ¿no? Entonces, que decíamos aquella vez, me acuerdo que hiciste una analogía
que me gustó mucho de, pues, ¿por qué será que se ve así mucho más negro que blanco, ¿no? O sea, ¿por qué en las maldiciones son tantas y las bendiciones no son, o se ven más poquitas? Pues porque las bendiciones te los va a dar por algo que tenías que hacer, ¿no? O sea, no es tanto un premio, sino pues es tu obligación el hacer las cosas bien. Pero las maldiciones, me acuerdo que pusiste un ejemplo de un papá con un niño, ¿no? Que le decía, que el niño estaba, o estás calentando una vasija con agua, Ah, ya. el agua está hirviendo y pues se acerca el niño y le dices, mi hijo, no vayas a acercarte, no vayas a tocar el agua porque no vaya a ser que si la tocas se llegue a caer y te queme, ¿no? Entonces realmente ahí la bendición es, o sería la bendición, si no la tocas no te va a pasar nada y ya. Y ahí se Exacto. acaba, ¿no? Pues no te va a pasar nada, no te vas a quemar y vas a seguir pues jugando y haciendo lo que ibas a hacer en el día. Y pues se ve así como que, pues que gacho, ¿no? Qué poquitas bendiciones. Pero en las maldiciones, o por así decirlo, le podía decir a su hijo ese papá, porque si le pegas a la vasija y se cae el agua y te cae en el brazo, te vas a quemar. Y no nada más te vas a quemar, te vamos a tener que llevar al hospital. Y no nada más te vamos a llevar al hospital, a lo mejor te van a tener que operar. Y a lo mejor te van a tener que quitar un pedazo de piel de las pompis para ponértelo Claro. en el brazo. Y así, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí me gustó mucho esa analogía que hiciste aquella vez. Y pues ahí entendemos, ¿no? El por qué se ven tan negro el camino negro y poquito blanco el camino blanco. Claro, ahora, esta corrección, Memo, no es un concepto judío que se les ocurrió a los rabinos. Bueno, más bien al revés. Sí es un concepto judío que se les ocurrió a los rabinos, pero que fue muy bien entendida en base a todos estos ejemplos de los que estás hablando. Sin embargo, Pablo, bueno, o el que parece ser Pablo en la carta a los Hebreos, repite el mismo concepto, ¿no? Hebreos 12:7 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces, como que parece ser que la naturaleza de Dios y cuando hace un pacto con un pueblo, con una persona, tiene que ver con el tema de la corrección. ¿Cuánta bendición, Memo, hay en que te digan no hagas eso porque te hace daño? ¿No? ¿Qué pasaría si toda la gente entendiera, oye, no debo fornicar porque me voy a meter en problemas, o me voy a enfermar, o me voy a lo que sea, ¿no? Ujú. Oye, no hay que tener sexo con animales porque y hay muchas razones científicas, Memo, ¿no? Más allá del tema de la sensación, oye, pues es que a mí se me antojan los chicharrones, pues sí, pero te van a hacer daño. Entonces, de pronto cuando dice esta expresión, hiciste recaer sobre ellos todo este mal, tiene que ver también con eso, ¿eh? Ujú. Sí, sí, claro. Y luego ya de ahí, pues seguimos leyendo el 24 y pues empiezan las cosas medio feas, ¿no? Y Pues dices, sí. pero ¿por qué tanto, Vuelve a no? la realidad, Y, Jeremías. ah, ajá. Dice, ahora las rampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla. A causa de la espada del hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la están atacando. Y lo dice, Señor, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo y tú mismo lo estás viendo, ¿no? O sea, pues claro, ¿no? Sí, pues sí, es muy evidente. ¿Será, Memo, que tenemos, fíjate bien la pregunta que te voy a hacer, ¿será que necesitamos ver que estas cosas pasen? Si ese sufrimiento que se ha anunciado sobre la tierra, vamos a entender hasta que suceda. Hasta que suceda vamos a decir, sí es cierto, había unos locos que en unos audios decían que Dios iba a castigar no nada más al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Pues desgraciadamente, ¿Será que tienen que pasar esas cosas? Ojalá no, mano. Ojalá no, desafortunadamente todo parece indicar que sí. exacto. Sí, sí, y incluso esos locos también, ¿no? Sí, estos locos. ¿Cómo molestaban con sus publicaciones en Buscando lo Escondido? Les dijimos hasta lo que se iban a morir, incrédulos, y porque no creían en la misericordia de Dios. Bueno, pues ahí está para el registro, ¿no? Claro, Luego hasta no que digan que no les funcione el dijimos. internet. Hasta que funcione el internet, ahí van a seguir los audios moviéndose. Así es. Pero bueno, entonces ya casi casi para terminar, pues como que
todavía seguía Jeremías ahí medio que no entendía, ¿no? Como decías, o sea, si él batalló para entender, imagínate Imagínate los uno. nopalotes de nosotros. Dice el versículo 25, Señor mi Dios, a pesar de que la ciudad cae en manos de los babilonios, tú me has dicho, compra el campo al contado en presencia de testigos. O sea, todavía, digo, yo lo siento así como que, ¿para qué? ¿No? Claro. Y a cierre dice, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. O sea, no nada más de Wow. Israel, de toda la humanidad. Y luego le hace una pregunta que ya Jeremías ya lo había dicho unos versículos antes, pero aquí pues como que Dios se lo reafirma, ¿no? Y dice, ¿hay algo imposible para mí? Pues es una pregunta obviamente retórica, ¿no? Que pues la respuesta pues va de pues default. No, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Normalmente las preguntas retóricas que se hacen en el Tanaj, o sea, tanto en la Torah como en el Tanaj, bueno, para empezar, ¿qué es una pregunta retórica, no? Una pregunta retórica es algo, una pregunta que hacemos y que pues, no se espera una respuesta, que la respuesta es obvia, ¿no? Como cuando hablas con alguien que pues nomás se ve como que no entiende, que dices que estás tonto o qué, ¿no? Pues ahí la respuesta, no estás esperando que te diga, sí, sí estoy tonto o no, no estoy tonto, ¿no? Es una pregunta retórica. En la mayoría de las veces que se utilizan las preguntas retóricas en el Tanaj, la respuesta es negativa. Claro. Como en esta, ¿no? ¿Hay algo imposible para mí? Pregunta Dios. Pues obviamente no Así lo. dice tu versión, ¿hay algo imposible para mí? Sí, en esta versión así dice. Ok. En mi versión dice, he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda criatura. ¿Acaso de mí habrá de ocultarse cualquier cosa? Sin embargo, la palabra que se traduce como cosa, Memo, es la palabra dabar, ¿no? Entonces Ujú, podríamos decir esto, ¿acaso de mí habrá de ocultarse cualquier cosa o cualquier palabra también? ujú. Sí, que es como los que conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Que realmente pues, son los 10 tabar, ¿no? Claro, 10 y palabras. además, ¿cuánta intimidad hay en estos últimos 3 versos? O sea, de pronto Jeremías se da cuenta, se impresiona, le dice: "Dios, grandes son tus obras porque mira lo que vas a hacer. Estamos sufriendo, no tenemos ni comida, el sitio no nos dejan ni agua, estamos sufriendo un montón, pero cuánta misericordia tienes". Y todavía Dios se da el lujo, Memo, de decirle: "Claro, ¿qué se va a esconder de mí?". O Ujú, sea, fíjate cómo entonces la bendición de Jeremías no es que todo esté absolutamente bien en su vida, sino en la intimidad que tiene con Dios, que le dice, a lo mejor no lo vas a experimentar, no vas a vivir esa época en la que la gente va a regresar a la tierra, pero va a suceder y te lo estoy platicando a ti. Y puedes ser feliz porque aunque no lo vives, lo estás viendo de lejos. O ujú. sea, No, y sobre todo, pues imagínate tener esa relación, ¿no? sí, Con exacto, de, Dios. oye Dios, Wow. wow, sí, pues ya te había dicho, ¿no? O sea, es una verdadera comunicación. O sea, claro que así te mueres en paz, mi amor. Claro. Dices, ok, va a suceder y va a ser, y Dios todo lo que cumple, todo lo que, perdón, ha prometido lo va a cumplir. Entonces, ¿qué más le puede pedir el ser humano a Dios que le sea revelado los secretos del universo? ¿Qué más? Pues a lo mejor que lo saque de la cárcel. Pues sí, ¿verdad? Creo que tienes un montón de razón. Lo va a sacar de la cárcel, déjame te digo. ¿Y de qué manera? Pero bueno, esa Ay, es pues otra platicando el historia, final esa de es la otra historia. historia. Sí, pónganse a leer el libro Final de de la Jeremías. película ahí en Musine. Pon- Pónganse a leer ahí ese libro de Jeremías. ¿Cómo leer el libro de Jeremías? Se los recomiendo un montón. Está en internet, está en versiones en PDF y van En en español. español, por supuesto. Excelente. Muy bien, pues ya con eso terminamos, Gabo. ¿Sale? Esta porción pues está medio cortita, Sí, no está tanto, ligerona, no eh, tanto, pero está bien. pero muy interesante. A mí me gustó bastante. Claro. Y pues ya la próxima semana estudiaremos la última porción que digamos relativa a lo que es Levítico, que se llama Bejucotai. Y ya después de eso pues ya estaríamos entrando a lo que es números, ¿tú crees? Órale, va. No, pues muy bien. Bien rápido, ¿verdad? Así es. Pues excelente.
Muchas gracias, Gabo, como siempre, por tu tiempo, por el tiempo que nos brindas, que nos regalas, que nos compartes. No, hombre, pues igualmente, gracias por incluirme. Y pues ahí, nos estaremos escuchando en una semana. Gracias a todos los que se quedaron al final, los que no se quedaron al final también, gracias. Y pues un abrazo a todos, ¿no? Chava Shalom, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.